cambiamos de continente, ahora nos vamos hasta África, donde también se están produciendo enfrentamientos. Por ejemplo, en el Congo entre el ejército y los rebeldes del llamado M23. Apenas una semana de relativa calma y esta ofensiva provoca una ruptura diplomática, además, entre dos países, entre el Congo y Ruanda, acusada de apoyar a la milicia congoleña, mayoritariamente de la etnia Tutsi. Ustedes recordarán en Ruanda los terribles sucesos precisamente entre Hutus y Tutsis en su momento. Bueno, ahora mismo hay 3 campamentos al norte del país, pero la inseguridad ha impedido la asistencia humanitaria, según Naciones Unidas. Y Gran Bretaña ha anunciado que va a retirar los 300 soldados enviados a Mali para el mantenimiento de la paz de la ONU. La decisión se produce después de que Francia y sus aliados comenzaran a retirar miles de tropas de este país de África Occidental. El ministro de Fuerzas Armadas británicas explicó en el Parlamento que los recientes golpes en Mali socavan los esfuerzos internacionales después de aumentar la violencia por parte de grupos vinculados a Al-Qaeda y a Estado Islámico, además de la asociación del gobierno de Mali con el grupo Wagner de Rusia, relacionados con abusos contra los derechos humanos. Recuerden que es un grupo considerado mercenario al servicio de Rusia. Bueno, precisamente los conflictos en África van a centrar parte de la atención de la 6ª edición del curso Civilización Africana que organiza el Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAM, y que dirige el filósofo y docente experto en África, Juan Montero Gómez. Con él hablamos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días. Oye, Juan, ¿estos conflictos que se están produciendo todavía en el continente responden a causas parecidas entre sí o cada estado, cada región tiene las propias? Bueno, es verdad que cada región tiene su particularidad de cierta manera, pero hay un nexo común que tiene que ver mucho con la intervención extranjera en el continente africano, con intereses creados desde hace muchísimo tiempo, desde la época colonial. Y bueno, efectivamente, y ya en esta época calificada como neocolonial, pues realmente lo que tenemos ahí son intereses de multinacionales importantísimas y de estados, como puede ser, por ejemplo, en el caso del Estado francés en Níger, con el tema del uranio, ¿no? Que efectivamente lleva sacando uranio a precio prácticamente de coste y con muy poca repercusión económica en el país productor, digamos, en el país que poseedor de los recursos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, efectivamente, hay muchos problemas que generan conflictos, ¿no? Ahora mismo estaba escuchando que hablabais del conflicto de Kivu, ¿no? Que es el norte del Congo. Tiene que ver efectivamente con el genocidio de Ruanda del 94 y tiene que ver con que Francia le hizo el pasillo a los verdugos Hutus que tranquilamente se instalaron en Congo, al otro lado de la frontera de Ruanda, y desde allí pues han provocado, como no podía ser de otro modo, las mayores obscenidades y las mayores barbaridades. Pues se habla ya desde hace tiempo, se hablaba ya de 5 millones de muertos en el norte del Congo debido a todos esos conflictos, ¿no? Donde tiene que haber también indudablemente muchísima riqueza y además de carácter extractivo, es decir, minas, etcétera, ¿no? Pero tiene, evidentemente, por ejemplo, una de nuestras conferenciantes, que es Chía Ruiz Jiménez, que este viernes 18 en el CAM, hablaba de eso hace muchos años ya, ¿no? Hablaba de que efectivamente si uno traza el mapa de los conflictos en el continente africano, comprobará que en el 90% de los casos, si no más, el conflicto está instalado sobre recursos naturales, recursos muy importantes económicos para los países desarrollados, digamos, ¿no? Claro, a todos estos problemas ya históricos hay que añadir el del cambio climático, que está provocando también la migración de muchísimas personas y de alguna manera tensando aún más los conflictos existentes en distintos países. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el Cuerno de África. Sí, por supuesto. Es decir, el cambio climático es que va a dejar en casi nada probablemente, lamentablemente también por otra parte, lo que es la migración actual. Es decir, probablemente en 10 años vamos a asistir a auténticas mareas migratorias porque directamente hay zonas del continente donde la tierra no va a producir, donde el destino de la gente en países donde tampoco existen estados fuertes y donde tampoco existe, por lo tanto, una preocupación, digamos, por el cuidado de la población, sino que realmente en ese sentido existe mucho más abandono, ¿no? En territorios rurales, etcétera. Cuando la tierra deja de producir, nadie puede vivir en esos lugares. Y efectivamente yo creo que eso desgraciadamente ya no llegamos a tiempo de poder evitarlo, ¿no?
En fin, creo que eso va a ser, el cambio climático va a ser un factor migratorio de expulsión de la gente de su tierra muy importante en los próximos años. Juan, una de las charlas, y para ver también en positivo la situación de África y ese continente, nos habla de una declaración de los derechos humanos en la zona de Mali, que si no me equivoco, ya del siglo XIII, donde incluso tenían su propia forma de arreglar sus problemas y de arreglar sus conflictos sin tener que ir a la guerra, sin tener que enfrentarse de manera armada. Sí, efectivamente, curiosamente esa carta se considera una de las primeras, si no la primera declaración de derechos humanos de la historia, porque coincide prácticamente con un margen de 25 años aproximadamente con la declaración de la Carta Constitucional de Inglaterra, ¿no? En su momento, en ese siglo, en el siglo XIII, viene después de una guerra, viene después de en 1235, la victoria de Sundiata Keita ante el emperador, el rey de los Sosos, en África, en la zona de hoy, que hoy es Mali, pero que también es Senegal, en fin, una zona amplísima, y es la constitución del Imperio de Mali. Entonces se constituye el Imperio de Mali, hice en la llanura de Kurunkanfuga, que lo cuento rápidamente porque efectivamente Kurunkanfuga es una herencia oral de los griots africanos reunidos hace no muchos años, a finales del siglo XX, en Niamey, y en esa reunión todos declamaron uno detrás de otro lo que fue la Carta de la Constitución del Imperio de Mali en el siglo XIII, y ahí ya quedó definitivamente transcrita. Y efectivamente uno de los postulados de esa carta, que era una carta muy avanzada para la época, donde se consideraba de manera muy importante el papel de la mujer, se consideraba el papel de la naturaleza, de la vida, de los árboles, del respeto a toda vida en general, pues uno de los puntos, digamos, de la normativa de esa carta era el Samancuya, que es el parentesco, lo que se traduce un poco como el parentesco de broma. Realmente esto lo que hizo es vincular a etnias que tenían una convivencia muy estrecha y que siguen teniéndola, a etnias para que de alguna manera prácticamente el conflicto se volviera imposible entre ellas. Es decir, se han dado situaciones, donde alguien que lo mira desde fuera ve a dos personas que están a punto de llegar a las manos, a lo mejor en una discusión, y terminan riéndose y abrazándose, ¿no? Porque saben que pertenecen a etnias que están vinculadas por el Samancuya, ¿no? Claro. Son técnicas de convivencia. Bueno, pues técnicas que nos vas a hacer el favor, Juan, de transcribir y pasarnos a nosotros, que también nos está haciendo buena falta en buena parte de nuestras relaciones en distintos ámbitos. Juan, ahí estaremos atentos a ese curso Civilización Africana que organiza el Centro Atlántico de Arte Moderno. Gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias a ustedes por dar voz al curso. Un saludo.